llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, quiero que crezcas y todo. Bien, pues vamos a comenzar seguimos con la lección 2 sobre los fundamentos básicos de la vida cristiana. El título de esta lección es El discipulado, la importancia y su costo. Hoy vamos a tocar un tema que se titula El verdadero discipulado, ser verdaderos discípulos, el coste que tiene es todo. Tenemos que estar dispuestos a poner todo por delante. O sea, todo, ese todo se refiere a que debemos dejar todo por detrás del propósito de Dios. O sea, que nos va a costar todo. Entregar nuestra vida no puede ser a medias. ¿Por qué? Porque Jesucristo no entregó su vida a medias, ¿verdad? Jesucristo se dio por completo, se entregó por completo, dedicó su vida física en esta tierra a enseñarnos y a traernos el mensaje de salvación, y luego lo terminó con su propia muerte física. Entonces, como se dio todo, nosotros, si somos verdaderos discípulos, tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre este tema. La primera es: vivir como un discípulo, como un buen discípulo, no es una opción extra, que digamos soy creyente y como un extra quiero ser discípulo. No, es lo mínimo, es el compromiso normal y mínimo del cristiano, y que el Señor nos exige. ¿Estáis entendiendo? O sea, no es que yo diga soy creyente y ahora quiero ser discípulo y es algo, digamos, especial. No, el ser discípulo tiene que ser un compromiso normal de todo creyente. Por eso la mayoría de los creyentes no son discípulos, porque no están dispuestos precisamente a dedicar su vida por completo, saber que el costo es total, es entregar toda nuestra vida al Evangelio, a cumplir con el gran mandamiento del Señor, la gran comisión, llevarla a cabo sabiendo, un buen discípulo sabe que la recompensa de eso es que el Señor nos cubre toda necesidad, que eso nos cuesta aprenderlo. Nos cuesta entender que cuando nosotros nos dedicamos al Señor, Él se dedica a cuidarnos a nosotros y a proveernos de todo lo necesario. Parte del proceso del crecimiento en la vida cristiana, también en la vida normal, conlleva el ir superando obstáculos. A lo largo de nuestra vida tenemos obstáculos que debemos ir superando, en la vida normal, pero también en la vida cristiana. Desde que nacemos, la vida nos presentará retos, metas, y a lo largo de ella los vamos superando. Pero para eso hace falta tener la entidad, la responsabilidad de querer superarlo. Hay personas que se cruzan de brazos ante los retos, los consideran imposibles y no pelean y no luchan por conseguirlos. A eso se le llama dejadez, apatía y también falta de compromiso, como veremos. Si analizamos nuestra vida, desde el momento de que nacemos, desde nuestro nacimiento, vemos que al nacer un bebé se mantiene en la posición que los padres lo dejan, porque todavía no tiene la capacidad, la fuerza física de acomodarse por su propia iniciativa. A un bebé de días tú lo dejas en una postura en su cunita y él no se mueve, pero no cambia esa posición. Pero si observamos a un bebé, a los pocos días ya empiezan ellos a superar ese primer obstáculo y empiezan a poder darse la vuelta para buscar una posición más cómoda. Eso lo podemos ver todos los que tengamos un bebé en casa o lo observemos en el bebé de otra familia. Si observamos, vemos que sigue el proceso. Y si no hay un proceso de crecimiento adecuado, hay un problema, ¿verdad? Si nosotros no vemos que ese niño va adquiriendo, digamos, independencia propia, es que existe un problema y tenemos que acudir al pediatra.
para ver por qué el niño no avanza o no crece adecuadamente. El pequeño necesita moverse, necesita ejercitarse. Hay niños que si tú los observas no paran, o sea, son superactivos y te vuelven loco. Yo tengo un nieto que ya sabes que las 24 horas del día no para. Para arriba, para abajo, se sube a un sofá, se baja, se vuelve a subir, se cae, se levanta. Los bebés tienen esa iniciativa, necesitan moverse y necesitan ejercitarse. Pero vemos que a los pocos meses el niño ya empieza a gatear, ¿no? Empieza a cambiar, a querer andar por sus propios medios. Como no se puede mantener en pie todavía, empieza a gatear, se cae, se levanta y sigue hacia adelante, ¿verdad? Al principio a lo mejor si se cae llora, pero al segundo se le olvida y vuelve a intentarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que luego el niño, después de gatear, lo que quiere es andar, ponerse de pie, y lo intenta, se agarra a los muebles, va subiendo hasta que lo consigue y empiezan a dar sus primeros pasos, al principio con la ayuda de los padres, pero el propósito y la insistencia del bebé es andar por sí mismo, es lo que el bebé pretende. Eso se habla de querer tener independencia propia en el movimiento. Su iniciativa no es que tú le ayudes a andar. Él quiere hacerlo solo, hasta que lo consigue, ¿verdad? Por su constancia y su perseverancia. En todo este proceso vemos que el bebé se va a caer, claro que se cae, una y otra vez, pero se levanta, es constante, es perseverante, tiene un gran deseo de avanzar en nuevas metas, en nuevos retos, y sobre todo tiene ese gran deseo de ser independiente. Y esto le hace vencer el miedo a la caída. Como he dicho, se caen, lloran, porque quizás se hacen daño, pero se levantan otra vez por ese deseo que tienen de ir avanzando en su independencia. Y cada día se despierta con el deseo de intentarlo de nuevo. Si el día anterior no pudo, el día siguiente él lo va a volver a intentar, y así su caminar se va perfeccionando hasta que andan perfectamente. Luego, ¿qué ocurre? Que quieren experimentar el correr. Ya no se conforman con solamente andar, quieren correr. Ese es el afán, el deseo de ir avanzando, de ir consiguiendo nuevos retos. Ya no, cuando ya el niño anda por sí solo, cuando el niño ya corre y se mueve, ya no depende de papá ni de mamá, ¿verdad? Ya no depende, si quiere moverse, no necesita la mano del papá, porque va creciendo y su ansia y su deseo de tener independencia propia le hace levantarse y moverse hacia nuevos retos. Si quiere coger un juguete, ya no tiene que pedírselo a papá ni a mamá. Él sabe ir al juguete y cogerlo por sus propios medios. Vamos a trasladar esto, digamos, a nuestra vida espiritual, a la vida cristiana. Aceptamos a Jesucristo, ¿no? Y eso significa nacer de nuevo. Nacemos bebés espirituales. Los primeros tiempos, hermanos, dependemos de nuestros padres espirituales. Dependemos de nuestros pastores, porque su guía, su enseñanza y su dirección en nuestras vidas son de gran importancia, porque van a constituir la base para nuestra vida cristiana y nuestro diario caminar con el Señor. Un pastor tiene la obligación de guiar a sus ovejas a buenos pastos y a la fuente de agua viva, para que se alimenten bien, que es la palabra de Dios, y darles los consejos necesarios. Hay personas que no aceptan ningún consejo, van con su idea fija,
creen que lo que hacen está correcto y cuando le llaman la atención se revuelven contra ti. Necedad completa, falta de madurez espiritual. Si un pastor que tiene la obligación de aconsejarte, te aconseja algo, es porque te quiere, porque no es un asalariado. La Biblia dice que el asalariado ve venir al lobo y ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Sale corriendo, porque no le importan las ovejas, le importa el salario. Son, digamos, empleados a sueldo a cuenta del Evangelio. Aprovechan el Evangelio y lo hacen un negocio. El verdadero pastor cuida de las ovejas, las alimenta, le da buenos pactos a través de la predicación de la palabra. Y cuando observa que van por un camino equivocado, el buen pastor les advierte. Si tiene que ponerlos en disciplina, los pone. Pero eso hay que aceptarlo como pruebas de amor. Pero hay gente que como no han madurado, aunque lleven 20 o 25 años en el Señor, hay personas que no maduran. Y hay personas que no aceptan ningún consejo, ni incluso de los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para su cuidado y su edificación. Eso es un tremendo problema. Un cristiano comprometido y con madurez suficiente debe saber que su próxima etapa, después de nacer, es crecer en el conocimiento y la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios y que constituye la base de nuestra eternidad, la base de la vida eterna. Debemos también entender que debemos dar pasos de independencia individual. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo no debemos depender solo de las clases de discipulado y de los sermones del domingo, que son necesarios, son importantes las clases de discipulado. La escuela bíblica es importantísima en una iglesia, las predicaciones, la alimentación espiritual es una necesidad, pero un buen discípulo que quiera ser usado por el Señor, claro, debe también en su día a día, en su diario vivir, estudiar, escudriñar y profundizar en la palabra de Dios. Esto sin duda hará que crezcan y que maduren espiritualmente. No sé si estáis entendiendo. Los padres ayudan al bebé hasta que lo necesita, pero el bebé tiene la ansiedad, el deseo de ser independiente. Un buen discípulo también debe tener ese deseo. Seguir estudiando la palabra de Dios, seguir recibiendo los mensajes, el maná de la palabra de Dios, pero también en su diario vivir tiene que buscar la revelación del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra, a través de leer la palabra, a través de su oración personal, que muchas personas no lo hacen. Hay personas que solamente oran aquí en la iglesia y en casa nunca oran. Y eso es un problema grave. Necesitamos, hermanos, independizarnos de alguna manera. No estoy diciendo de dejar las clases de discipulado y dejar de escuchar la palabra de Dios los domingos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que además debemos buscar por nuestra cuenta cada día la presencia del Señor, en esa intimidad con Él, en oración, estudiando la palabra de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo. Eso lo hace un buen discípulo. ¿Estáis comprendiendo? Necesitamos, hermanos, cada día un tiempo de intimidad con el Señor. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Empieza a buscar cada mañana, bien temprano, a las 6 de la mañana, a las 5, a las 4, a la hora que os venga bien, sobre todo de madrugada. Es lo que David recomendaba, ¿no? De mañana te buscaré, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque es un tiempo en que hay más paz, no hay tanto ruido como las demás horas del día, que si vives en una ciudad, que si los coches, que si esto, que si lo otro. Buscamos al Señor en intimidad sin que nada ni nadie nos moleste. Un tiempo de intimidad, hermano, hay que buscar cada día. Es una necesidad. A través de la oración y la meditación en su palabra, dejarás de depender de los demás.
Tendrás a tus padres espirituales, tendrás a tus pastores que te aconsejen, que vayas a ellos con alguna duda o alguna pregunta, pero aprenderás a ser independiente, hermanos. ¿Cómo vas a discipular a otro, que es nuestro trabajo, si tú no te discipulas y empiezas a actuar y empiezas a ser independiente? Hay algunos cristianos que le hablan el evangelio a alguien. Dice, no, tú te vienes el domingo a la iglesia y el pastor que te lo explique. No, Señor, tienes que aprender tú a que cuando alguien vaya a ti sepas contestarle. Hay personas que llevan 20 años en el Señor y no saben el plan de salvación. No saben explicar el plan de salvación. ¿Por qué? Porque se limitan a escuchar y a que te lleven de la mano. Y un bebé lo que quiere es independencia, si no, verlo. Cuando un niño tiene un añico, año y medio, intenta cogerlo de la mano. No te deja, quiere soltarse, quiere correr él por su cuenta. Tenemos que aprender de los niños, porque a veces nos quedamos en bebés espirituales y no crecemos. Y si no crecemos, hay un problema serio. Si no hay crecimiento espiritual, tenemos un problema. Quizás nos hayamos vuelto religiosos y pensar que con venir los domingos a la iglesia ya está nuestro trabajo hecho. Mano, cometemos un grave error cuando hacemos eso. Debemos empezar a buscar de alguna manera ser independientes. Vuelvo a repetir, ser independientes no significa que dejes de depender de las autoridades que Dios ha puesto, de tus padres espirituales y de tus pastores. No estoy diciendo eso. Pero debes crecer espiritualmente para así aprender también a escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo no escucho la voz de Dios. Lo buscas en la intimidad. Le dejas hablar. Porque a veces orar es conversar con el Señor. Y a veces lo hablamos nosotros todo. No tenemos la paciencia, de esos silencios que hay que tener en la intimidad con Dios. A veces en silencio hay unos minutos o el tiempo que haga falta para que Dios te hable y puedas escuchar la voz de Dios. Si no guardas silencio, nunca vas a escuchar. Si tú te pones a hablar conmigo y lo hablas tú todo y no me dejas hablar a mí, pues no vas a escucharme, no vas a saber lo que opino, lo que pienso o los consejos que yo quiera darte. Hay hermanos que te pones a hablar con ellos y no te dejan meter una palabra ni de canto, porque parece ser que tienen que decirlo ellos todo. Hablar con alguien es cambiar impresiones, hablar tú y dejar que hable el otro. Y a veces hacemos con Dios eso, no le dejamos hablar. Y claro, no escuchamos su voz y venimos aquí, yo no escucho la voz de Dios, pero has tenido la paciencia de esperar a que Dios te hable. Es un problema serio. También cuando adquirimos esa independencia propia, como he dicho, podremos discipular a otros que estén pasando por el periodo de bebés. Cuando tú vas creciendo, además eso también lo podéis observar en los niños. Cuando en una familia hay un niño que tiene 4 o 5 años y nace y tiene otro con 2, cuando se cae el niño de 2, el de 4 o de 5 va y lo levanta, le ayuda, porque ya él ha aprendido y quiere enseñar al hermanito. Pues nosotros tenemos que ser igual. Cuando aprendamos, cuando seamos discipulados de verdad y entendamos lo que es ser discípulo, podremos discipular a otros, podremos enseñar a otros. En la vida nos van a venir pruebas, dificultades, crisis, enfermedades, pero si has madurado, si vas creciendo de una forma constante, sabrás cuál es tu meta. Seguro, también conocerás el llamado de Dios para tu vida y también sabrás qué promesas ha hecho Dios para tu vida. Porque hay promesas generales en la Biblia. Hay promesas para todos, pero también hay promesas particulares y personales para cada uno. Y si no tenemos ese crecimiento espiritual, no tenemos esa relación de intimidad con el Señor, nunca la vamos a saber. ¿Me estáis entendiendo?
Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Pero ese plan y ese propósito se va a cumplir si tú quieres. El único que puede evitar que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos, a veces por nuestra terquedad o por nuestra falta de sabiduría o por no querer hacer lo que la palabra de Dios dice. De esta forma, si seguimos estos consejos y acoplamos la vida de un bebé a la vida nuestra espiritual, cada día te levantarás con el propósito de querer hacer algo más, querer avanzar en tu vida cristiana, querer madurar espiritualmente, adquirir nuevos retos. ¿Sabéis lo contrario a esto lo que es? Que hoy en día abunda mucho, la apatía. La apatía es falta de compromiso. Me da igual, yo me limito a lo que creo que debo hacer y punto. Y por eso cuando hay una exigencia, porque hay que pagar un precio, y como he dicho al principio, el precio es todo. Y cuando no hay disponibilidad a hacerlo, nos entra la apatía y nos conformamos a ser bebés toda la vida, a estar ahí sentado en una banca, calentando, como decía nuestro pastor, calentando las butacas, pero nada efectivos. Hay personas que están en la nube, pero no les pidas que hagan algo para la congregación, siempre hay una excusa. No puedo, es que no me viene bien hoy. Un verdadero discípulo está dispuesto a, cuando ve una necesidad, apoyar y decir, aquí estoy yo para lo que haga falta. Cuando haya que limpiar la iglesia, que no haya una persona o dos solos, que la iglesia entera diga, aquí estamos nosotros para echar un cable. Baja de la nube si estás en la nube. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos, a Juan y a Pedro? ¿Qué les dijo? Cuando le dijeron, Señor, vamos a hacer un campamento aquí, una tienda de campaña, y vamos a quedarnos aquí, que esté Elías, que esté tú, que estemos nosotros. ¿Y qué les dijo Jesús? No, aquí esto es una prueba, os he enseñado un anticipo de mi reino, os he enseñado un anticipo de la vida eterna, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, pero ahora tenéis que bajar abajo, a trabajar, a hacer nuestro trabajo, nuestro ministerio. Hay algunos que no aceptan eso y siguen en la nube. Yo estoy en la presencia de Dios siempre. Sí, hay que estar siempre en la presencia de Dios, pero Dios te dice que hay que trabajar, que hay que llevar a cabo la gran comisión, que hay que comprometerse con la iglesia, adquirir compromiso, que hay pocos que adquieren compromiso, ¿verdad? En Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le dice al sucesor de Moisés, mi mandato es el siguiente, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desmayes, o sea, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos, pero hay algo que nosotros debemos hacer, que es ser valientes, ser fuertes, estar dispuestos a adquirir compromiso. Si no, no se consiguen metas ninguna, te pasarás la vida en la nube. Para seguir en la lucha, hermanos, después de alguna caída que se van a producir, las caídas se producen siempre sin ninguna duda, y que te puedas levantar de nuevo, es necesario el esfuerzo, es necesaria la valentía y la decisión y el gran deseo de conseguir las metas que te propongas. Como he dicho, el polo opuesto a esto es la apatía, la desgana, la falta de compromiso, el no querer hacer nada. Jesús mismo, como estamos estudiando a lo largo de las clases que llevamos, dejó muy claro que no sería fácil poder seguirlo.
Hay algunos que pintan un evangelio aguado, un evangelio color de rosa, pero seguir a Cristo no es nada fácil, porque hay que entregarlo todo, igual que Él lo entregó por nosotros, y no muchos están dispuestos a hacerlo. Él dijo que teníamos que cargar nuestra cruz de una forma voluntaria, eso sí. No, nadie te puede obligar a cargar con la cruz, eres tú quien debe tomarla, igual que Jesús la tomó voluntariamente. Y luego añade, cada día debemos morir a nosotros, cada día debemos morir a nuestros proyectos si no están de acuerdo con la voluntad de Dios, y cambiar nuestro plan por el plan de Dios, que seguro es mucho mejor plan que el nuestro. Por otro lado, vemos que el Señor, a través de su palabra, como hizo con Josué, nos anima y nos dice lo siguiente: sé fuerte, sé valiente, que Él, el Señor, está con nosotros. Son grandes promesas del Señor. Debemos esforzarnos, ser valientes. Los cobardes no se ha escrito nada de ellos, ¿verdad? Hay frases por ahí que se oyen que de ningún cobarde se ha escrito nada. En cambio hay valientes que sí, que están en la historia. Por eso el Señor nos anima a ser valientes y a esforzarnos y a reconocer que Él está a nuestro lado siempre. Hermanos, nuestra vida es la vida eterna y debemos comenzar a vivirla aquí y ahora. Debemos, el tiempo que estemos en esta leve tribulación pasajera que decía Pablo, debemos vivirla como parte de la vida eterna, como un anticipo de la vida eterna. Si tú andas en el orden de Dios, si tú te dedicas a servir a Dios, a servir en su obra, a trabajar en su obra con ilusión y con ganas y con valentía, estás viviendo la vida eterna aquí, porque la misma satisfacción que te da eso te hace ver que estás viviendo una verdadera vida y no la vida pobre que muchos viven, y muchos llamados cristianos viven una vida mediocre porque no se aferran a la palabra de Dios, no dejan sus planes y los cambian por los planes de Dios. Nuestra vida, como he dicho, es la vida eterna. De ahí la necesidad de que crezcamos espiritualmente y entendamos que tenemos un gran llamado del Señor. Muchos lo llaman vocación. Llamado y vocación es lo mismo. Hemos sido llamados a un gran propósito. Y es un gran privilegio que el Señor nos llame, ¿verdad? Pero también es una gran responsabilidad que no todos están dispuestos a adquirir. De ahí, vuelvo a repetir, la necesidad de que crezcamos espiritualmente. Es nuestra obligación y responsabilidad como discípulos verdaderos que nuestra vida sea de impacto a los demás. Yo te preguntaría, ¿estás siendo de impacto a tus vecinos? ¿Estás impactando en la vida de alguien? Positivamente hablando, que el problema es que a veces impactamos pero de forma negativa. Que llegan a pensar, ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú vas a la iglesia cristiana? ¿Y tú te llamas cristiano? Ese es el problema a veces, que el impacto que hacemos es negativo. Pero el Señor nos llama a que seamos de impacto, a que produzcamos en la vida de las personas que nos rodean la ansiedad de ser como nosotros. Pablo dijo, imitadme a mí. Y lo dijo con autoridad. ¿Por qué lo dijo con autoridad? Porque él estaba imitando a Cristo. Estamos nosotros imitando nuestra vida cotidiana, no aquí en la iglesia, porque aquí, como decía el otro día, somos todos muy buenos, muy santos. Pero estamos impactando en nuestra vida cotidiana en la gente que nos rodea y de una forma positiva. Estamos dando testimonio de la fe en quien creemos. Estamos
representando ante los demás el carácter de Cristo? ¿El carácter de Cristo se ha formado en nosotros? ¿Qué es lo que el deseo? A eso se le llama crecimiento espiritual. Es que cada día más nos parezcamos más a Cristo. Que su carácter impacte en nosotros y por tanto vean a Cristo en nuestra vida. ¿Sabéis lo que significa cristiano? Pequeño Cristo. Porque no podemos llegar a la altura y al nivel de Cristo, pero sí tenemos que imitarlo y seguirlo. Y que los demás vean que lo que decimos con nuestra boca lo hacemos con nuestros hechos. Por eso digo que es nuestra obligación y responsabilidad que nuestra vida sea de impacto a los demás y que los que nos rodean también puedan alcanzar la eternidad en Cristo, empezar también a recibir primero la salvación y después a apreciar la eternidad que se empieza a vivir aquí. Entre otros muchos obstáculos, yo destacaría 3 grandes obstáculos para nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que nos impiden crecer, y hay muchas, pero yo he resaltado 3. La primera, que puede ser que ocurra muy a menudo, el miedo al rechazo. No ejercitamos nuestro ministerio, no crecemos espiritualmente, porque tenemos miedo a que nos rechacen. Tenemos miedo a no ser aceptados. Por eso muchos, que yo llamo cristianos camaleones, nadie sabe que son cristianos, porque tienen ese problema. Y se estancan en su vida espiritual porque temen que van a ser rechazados por aquellos que se les diga o se les predique el Evangelio. ¿Estáis entendiendo? Ese puede ser un grave obstáculo, porque todos deseamos ser aceptados, ¿verdad? Todos tenemos ese deseo, que seamos amados, que seamos bien recibidos en donde vayamos. Incluso aquí en la congregación hay personas tímidas, con miedo, porque no saben cómo los vamos a recibir. Pero hermano, el miedo al rechazo, el miedo a que se burlen de nosotros, el miedo a hacer el ridículo, son un grave obstáculo para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Es un gran obstáculo que debemos superar. Cuando todo esto supone para nosotros, veamos que es realmente un obstáculo que se puede aplicar a mi vida, debemos saber que ser conscientes también de que esto es un arma que utiliza el mismo diablo, que es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Dice la Biblia, adversario significa enemigo, que quiere destruir nuestra vida tanto física como espiritual y que no quiere que maduremos y que crezcamos en el reino de Dios. Entonces, cuando tu problema, tu obstáculo para crecer sea este, debes pensar que son mentiras de Satanás, que quiere destruir tu vida espiritual, que no crezcas a través de hacerte ver que te van a rechazar, hacerte ver que se van a burlar de ti o que vas a hacer el ridículo. Son armas que emplea Satanás para la destrucción de nuestra vida espiritual. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pedro dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, que como he dicho es vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra traducción dice a quien destruir, porque ese es su trabajo. Y en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, aunque el contexto de este pasaje habla sobre la obligación de perdonar, se puede aplicar en un concepto general para cuidar de no ser engañados por el propio diablo. Dice, para que Satanás no gane ventaja ninguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus trampas, sus engaños, sus mentiras. Satanás es un mentiroso, hermano.
que Satanás no se aproveche de nosotros, que no coja ventaja sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. ¿Cómo conocemos sus maquinaciones? Pues a través de la palabra de Dios, a través de esa comunión que he dicho antes que tenemos que tener con Dios, a través del Espíritu Santo que nos va a mostrar dónde está la verdad y dónde está la mentira. ¿Estás comprendiendo? Jesús lo llama el padre de la mentira. Y si le escuchamos, el diablo siempre nos va a hablar de mentiras, siempre nos va a hablar de derrota, de ridículo, de vergüenza, y nos va a llevar a que no nos valoremos y que nuestra autoestima desaparezca. Nos va a dejar como piltrafas si le escuchamos. Muchos se pasan la vida escuchando las mentiras de Satanás y no se dan cuenta de que hay verdades que vienen de parte de Dios. Hacen más caso a las mentiras de Satanás que a las verdades de Dios. Eso es un problema y eso es un gran obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. No debemos prestarle ninguna atención a nuestro adversario. No debemos escucharlo nunca. Toma tu posición de hijo de Dios y repréndelo en el nombre de Cristo. Tenemos una posición en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Coge tu posición y no escuches ninguna mentira de Satanás. Acepta las verdades bíblicas, las verdades que Dios te dice, y reprende al enemigo en el nombre de Cristo. Eso sí, no lo hagas en tu propio nombre, porque no vas a conseguir nada. Pero en el nombre de Cristo está el poder y la autoridad. Amén. Y toda rodilla se dobla ante ese nombre. Satanás debe doblar su rodilla ante ese nombre. Úsalo, usa tu privilegio de ser hijo de Dios, tu posición de ser hijo de Dios. Nosotros, hermanos, también los llamados, porque esto es una necesidad y hace falta para que esto se cumpla, los creyentes verdaderos, los discípulos, hemos sido llamados a vivir en santidad. Si no vives en santidad, tus oraciones no pasan del techo. No sirven para nada, no pierdas el tiempo. Ocúpate de tu santidad. Y cuando vivas en santidad, ten por seguro que Dios te va a escuchar. Sin santidad no puedes ver actuar a Dios. Hay personas que quieren ver actuar a Dios y viven en pecado. No puede ser, no puedes ver a Dios, ni lo vas a ver cuando venga y se presente en su segunda venida. No vas a ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no vivimos en santidad. Y el buen discípulo sabe que debe vivir en santidad. Somos llamados también a ser la luz y la sal de esta tierra, hermanos. Y si callamos, porque no vivimos en santidad, porque yo siempre aconsejo que si no vives en santidad, no prediques el Evangelio, por favor. Cállate. ¿Pero qué ocurre si nos callamos? Si nadie vive en santidad, ¿qué ocurre? La respuesta la tiene Pablo en Romanos capítulo 10, a partir del verso 13. ¿Quién llevará el Evangelio entonces a los incrédulos? Si la Iglesia no vive en santidad, si no vivimos en santidad. Dice, porque todo aquel que invocare, que pidiera ayuda al Señor, que invocare el nombre del Señor, que pidiera ayuda al Señor, será salvo. Invocar significa pedir ayuda y pedirla con vehemencia. ¿Quién invocará entonces el nombre del Señor si no hay nadie que le hable del Señor? Como dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En otras palabras, ¿cómo oirán el Evangelio de salvación si no se lo demostramos con nuestra vida
de santidad. Porque como he dicho, no podemos predicar el Evangelio si no vivimos en santidad. Santidad significa que hemos sido transformados. Hemos sido dedicados, consagrados al servicio de Dios. Apartados también de toda influencia de este mundo, de todo pecado, apartados de toda contaminación. Esas son las características de la santidad. Que en nosotros haya habido una transformación, que nosotros hayamos sido dedicados y que trabajemos para el reino de Dios. ¿Estás haciendo eso? Vives en santidad. Si vives en pecado, no puedes predicarle a nadie el Evangelio. ¿Estáis comprendiendo, hermano, la necesidad de la santidad en nosotros? Y el verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabéis a quién envía Dios a predicar? A sus verdaderos discípulos, a los que han sido apartados y dedicados a su servicio, porque han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y luego añade: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el miedo al fracaso, la vergüenza, la baja estima, hará que no cumplamos con nuestra obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Por tanto, no debemos temer ni sentirnos rechazados, ni tener vergüenza, porque, hermanos, el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que el que está de nuestra parte es mayor que el que está en nuestra contra. El príncipe de este mundo, ¿verdad?, que es nuestro adversario, el enemigo, Satanás. Dios está de nuestra parte. Yo no debo temer ni al ridículo, ni a la falsa aceptación, o sea, que no nos acepten, el miedo a predicar el Evangelio por ser rechazados. Debemos saber que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Verdad? Romanos 1:16, mirad qué dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dicho de otra forma, dice Pablo, que no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque sé que el poder de Dios, que esa buena noticia es poder de Dios para la salvación de todos los que creen en Él, a judíos primero y también a gentiles. Esto quiere decir que el plan de salvación de Dios, que el Evangelio de salvación es universal, es para todos. No hay diferencia. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8 vemos a Pablo exhortando a su discípulo, y que esto es de aplicación para nosotros hoy. Dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, vuelve a insistir: no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ese poder que trae salvación. Y en 2 de Timoteo también, en el capítulo 1, el verso 12, un poco más adelante, dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, dice Pablo. Pedro no se avergonzaba de estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba encarcelado por predicar el mensaje de salvación. Y a él no le traía ningún tipo de vergüenza. Hoy en día los que están en la cárcel por algún motivo, porque han incumplido la ley,
se avergüenzan de decir que han estado en la cárcel, ¿verdad?, cuando salen. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo de estar en la cárcel. ¿Por qué? Añade, pero no me avergüenzo de ello, dice, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Tremenda declaración de Pablo, ¿verdad? El miedo a ser avergonzados, el miedo al rechazo, el miedo a que se burlen de nosotros y el miedo a hacer el ridículo impiden y son un grave obstáculo para nuestro desarrollo y crecimiento y madurez espiritual. Por eso debemos aprender de Pablo y ver el poder que hay en el Evangelio para cambiar las vidas y para que superemos ese obstáculo que impide nuestro crecimiento. El segundo obstáculo, que voy a ver si voy a intentar terminarlo porque son 3, pero no me va a dar tiempo hoy a terminar los 3. El segundo obstáculo es la incredulidad y la falta de fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1, vemos la definición de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tener fe significa tener la plena seguridad, la garantía de recibir lo que se espera. O sea, tener la esperanza que vamos a recibir de parte de Dios lo que esté de acuerdo a su voluntad y que le pidamos. Y también es estar convencido, tener esa garantía de la realidad de las cosas que no se ven o que no vemos. ¿Alguien de vosotros ha visto al átomo? Decidme, ¿habéis visto a alguien el átomo? Pues salúdale de mi parte cuando lo veas. Nadie ha visto el átomo, ¿verdad? Pero nadie niega que exista el átomo. Pero nos cuesta aceptar que existe Dios, ¿verdad? Y Dios es tan real que fue el que creó el átomo, ¿verdad? Por eso tener fe es la certeza, la garantía de que vamos a recibir lo que esperamos y también ver aquello que nuestros ojos físicos no ven, pero por la fe nuestros ojos espirituales deben verlo. Amén. Por eso en Hebreos 11, verso 6 también dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos creyentes hoy suelen caer en la trampa de la religión, de la religiosidad. Dicen creer en Dios, dicen que son salvos, pero ni sus obras demuestran que tienen fe y su vida cristiana deja mucho que desear. Así abundan dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Personas que confiesan, que dicen que tienen fe, pero a la menor prueba demuestran que no la tienen. Y también demuestran su poca fe en su forma de vivir, viviendo a su manera, no aceptando ningún consejo, no aceptando ninguna disciplina. Viven de esa manera, se llaman cristianos, pero lo que están haciendo es practicando una religión. Se creen que con venir a la iglesia, con decir que lo que hago está bien, son salvos. Y esa es la mentira que hemos hablado antes, que no debemos caer, las mentiras, las maquinaciones del diablo, que nos hacen ver lo contrario a lo que la palabra de Dios y la voz de Dios nos dice. Dice Mateo capítulo 15, verso 8, este pueblo, hoy esta iglesia mía, de labios me honra con la boca, mas su corazón está lejos de mí. Estamos más cerca de nuestros propios planes, de nuestra manera de ver las cosas, que lo que la palabra dice, que es la realidad y que es la verdad. Por eso debemos escuchar su palabra, usando también como arma espiritual poderosa el ayuno, pues sabemos que el tiempo de superar obstáculos es el tiempo que nuestro enemigo más profundiza y está dispuesto a destruirnos. En el tiempo de esas pruebas, en el tiempo de esas crisis, es el tiempo que el enemigo usa para terminar de destruir nuestra vida espiritual y también nuestra vida física.
El diablo está dispuesto, hermanos, a destruir tu fe, a que no creas, ya que no consigas superar ningún obstáculo. Debemos recordar que Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos a conseguir la victoria. Debemos mantener siempre nuestra esperanza en las promesas de Dios y sobre todo la promesa de la vida eterna, y que mantengamos siempre una total y plena fe y confianza en Él. Hermanos, debemos agarrarnos, debemos aferrarnos a sus promesas. En Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, Dios promete lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dicho de otra forma, yo sé los planes que tengo para vosotros, son planes para lo bueno y no para lo malo, y para daros un futuro y una esperanza. Qué bueno, ¿verdad? Si entendiéramos y nos aferráramos a esas promesas. Dice el verso 12, entonces me invocaréis, o sea, clamaréis a mí, y vendréis y oraréis a mí, y yo ¿qué? Os oiré. ¿Cuándo no nos oye? Cuando no entendemos sus planes, cuando seguimos en nuestros planes, cuando nos aferramos a nuestros planes y no escuchamos sus promesas ni las creemos. Entonces, cuando le llamemos, le invoquemos pidiendo ayuda, no nos oirá. Pero si lo invocamos de verdad, de corazón, si nos aferramos a sus promesas, su oído está dispuesto a oírnos. Y entonces dice, en esos días cuando oren, yo los escucharé. Tremenda promesa del Señor, ¿verdad? Y el verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Si me buscan de todo corazón, está diciendo el Señor, podrán encontrarme. Porque Él no está perdido, quienes estamos perdidos somos nosotros. Búscale, date la vuelta, que igual está detrás tuyo. No sigas con tu idea fija. Intenta comprender que puedes estar en un error y vuélvete, busca al Señor y Él te va a mostrar la realidad de tu vida y de tu verdad. Hermanos, la carrera del cristianismo no es una carrera de longitud, es una carrera de obstáculos y de resistencia. También es de longitud porque tenemos que llegar a una meta, pero en esa carrera hay obstáculos que debemos vencer y hay cosas que nos van a oponer resistencia. ¿Sabéis que cuando el viento está en contra no se consiguen récords? Porque son algo que va contra la resistencia tuya y te impide que consigas el logro. Hermanos, los obstáculos y las pruebas sin fe paralizan nuestra vida espiritual y también va a impedir que se cumpla el propósito de Dios y que recibamos sus bendiciones. Al enfrentar los obstáculos debemos esforzarnos y ser valientes, como el Señor le dijo a Josué, y además acudir a Dios en oración, leyendo, meditando y escuchando su palabra, para que nuestro Padre Celestial renueve nuestras fuerzas cada día, buscando su ayuda más que nunca, porque estamos viviendo en un tiempo muy peligroso y que el enemigo está utilizando todo su arsenal para destruir nuestra fe a través de tantas cosas que están sucediendo, las enfermedades, las epidemias, las guerras, tantos problemas que hay hoy en día en la familia, en los hogares. El enemigo está empleando en estos tiempos finales todo su arsenal para destruir nuestra fe y que no podamos superar esos obstáculos. Su propósito es la destrucción total nuestra. Pero esa intimidad con Dios nos hará entender que el Señor siempre está a nuestro lado para ayudarnos a conseguir la victoria. Debemos, hermanos, estoy terminando, debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza total en Dios. De esta manera, es la única manera de que se cumplan sus promesas y que seamos bendecidos grandemente.
Al ir superando pruebas y obstáculos, tendremos la satisfacción de ir logrando metas, igual que el niño, ¿verdad? Esto hará y facilitará nuestro crecimiento y nuestra madurez, pero para ello debemos ejercitar. Ejercitar significa poner a trabajar la fe. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice además: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Es una obligación como cuerpo de Cristo que somos de exhortarnos unos a otros, que a veces pensamos que es el pastor quien tiene que exhortar. Y la Biblia enseña que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú veas que un hermano va por mal camino, tienes la obligación de decirle: hermano, no vas bien, cambia de dirección. Actúa como un GPS, que cuando te equivocas, ¿qué te dice? Cambia de dirección, da la vuelta. Es nuestra obligación, hermano, exhortarnos los unos a los otros. Y además dice cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca su corazón por el engaño del pecado. El vivir en pecado intencionadamente va en contra de la advertencia del Espíritu Santo. Y esto no solo le entristece, sino que también poco a poco se irá apagando su voz y se irá apartando de nuestra vida. Esto sí que es un problema serio. Que el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ayuda, el que nos guía, nuestro GPS, se apague. Y se apaga cuando, ¿qué? Cuando vivimos en pecado intencionadamente. Sabiendo que vivimos en pecado, eso lo pone triste y se va apagando poco a poco hasta que sale de nuestra vida. Hermano, no permitas que el Espíritu Santo salga de tu vida o lo tengas ahí callado, sin oírlo, sin hacerle caso. A esto se le llama endurecer el corazón a la palabra de Dios, y esto no es otra cosa sino rebeldía contra Dios. La fe verdadera, la fe genuina nos aparta del pecado. Termino con un versículo donde Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 13, versículo 5, y que debemos aplicarlo a nuestra vida. Dice: examínense para saber si vuestra fe es verdadera, es genuina. Debemos examinarnos, hermano, comprobar si tenemos una fe verdadera, una fe auténtica. Dice: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en medio de ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si vosotros no tenéis la fe de que Jesucristo está en medio vuestro, no sois aprobados en vuestra fe. O sea, vuestra fe no es una fe auténtica. Si tú no crees que Jesucristo está en medio nuestro, en medio de nuestra vida, tu fe no es aprobada, porque no es una fe auténtica. No es la fe que dice Hebreos 11.1, la convicción y la certeza, ¿verdad? Si salimos aprobados de este examen, hermanos, y termino, estaremos demostrando que estamos creciendo y madurando espiritualmente y podremos ser buenos discípulos. Bien, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos la semana que viene con el tercer obstáculo para el crecimiento espiritual, que es la falta de compromiso. Lo vamos a dejar ahí y seguimos la semana que viene. Amén. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.